Bueno, pues las cosas andan que arden con respecto al tema de Venezuela, Estados Unidos. Está empezando a poner la cosa color de hormiga, que bueno, ya habíamos advertido que esto pues no pinta bien. Hace apenas estoy grabando esto a las 10 p.m. del jueves 21 de agosto. Hace 2 horas la Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a no viajar ni permanecer en Venezuela por riesgos de detención injusta, tortura, terrorismo y delincuencia. Estados Unidos emite alerta máxima y pide no viajar a Venezuela. Pues bueno, insisto, esto va en la misma línea de lo que ya habíamos estado comentando. Intervenciones gringas no son nuevas, no es como que nos sorprenda tampoco del todo. Eh, Históricamente ha habido una enorme cantidad de intervenciones gringas en Latinoamérica de diversas formas, maneras. Es más, el propio, yo lo decía hace apenas unos días, el propio ataque al Palacio de la Moneda contra Salvador Allende en Chile, pero así como ese, muchos otros tipos de intervenciones directas o simuladas o aparentes, o que no se les llaman intervenciones formalmente, pero al final el propio narcotráfico forma parte de una especie de intervención gringa, aunque muchos todavía no lo entiendan, aunque muchos todavía no entender el origen no se den cuenta que el narco, insisto, es algo inventado por los gringos para pues ser usado cuando ellos consideren, y justamente hacer esto, ¿no? Terminar etiquetándolo de terrorismo y tener el pretexto para poder intervenirnos. Ese es el modus operandi gringo. Eh, el propio narco funciona de esta manera, ¿no? Es un as bajo la manga con el que encuentran de manera constante y permanente, insisto, ya sea para la intervención, para desestabilizar a los gobiernos o para hacer esto que justamente ahora quieren hacer contra el gobierno de Maduro. Hay una película muy buena de la cual creo que aún no hago el análisis a profundidad, que se llama Barry Seal. Es una película que interpreta a Tom Cruise. Les voy a leer un poco aquí la sinopsis. En la década de los 80, la CIA contrata al piloto americano Barry Seal para una misión encubierta que dio origen al cártel de perdón, va de nuevo. En la década de los 80, la CIA contrata al piloto americano Barry Seal para una misión encubierta que dio origen al cártel de Medellín y casi termina con la presidencia de Ronald Reagan. Muy buena película, no les digo más, solo les digo vean esta película. En gran medida explica esta doble cara o hipocresía de los Estados Unidos. Y pues que revela en la propia película cómo es que tanto CIA, todas estas agencias de inteligencia gringas, tanto CIA como DEA, como FBI, CIA, DEA, todas estas agencias están coludidas, encubiertas y al final, pues de alguna manera también el propio gobierno de los Estados Unidos se termina coludiendo o trabajando con muchas de estas organizaciones que se supone en el ojo público combaten y atacan, pero al final es todo parte de un sistema muy muy perverso, muy corrupto, que insisto, no les digo más, vean la película Very Seal y se van a dar cuenta más o menos, y creo que de manera muy honesta lo refleja esta película, de cómo pues generalmente se ataca siempre al país latino, a América Latina, con todos estos temas, pero los gringos tienen las manos llenas de sangre porque también participan
y prácticamente provocan todo este caos de manera premeditada, de manera planeada, de manera perfectamente bien diseñada a partir, insisto, de todo su aparato de agencias de inteligencia. Y al final esto no es más que una gran farsa. De nuevo, insisto, para intervenir, para desestabilizar gobiernos, para eventualmente, por supuesto, hacerse de sus recursos, extraer y demás. Robar, básicamente. Es un tema de control. Es un tema de control. Es complicado, insisto, lo que está pasando en Venezuela, o está por pasar. Y esto es una alarma, una fuerte advertencia de que si pasa en Venezuela, esto no implica que solo se quede en Venezuela y se limite a Venezuela, sino que es una amenaza y una advertencia fuerte y directa contra el resto de los países en Latinoamérica. Yo diría que el siguiente en la lista después de Venezuela estaría México, Colombia, por ahí estaríamos como los países siguientes donde podrían llegar a querer aplicar intervenciones similares. Pero quieren empezar con Venezuela y no es casualidad que empiecen con Venezuela. Al final vamos a terminar concluyendo este comentario con unos datos respecto a las reservas, enormes reservas petroleras de Venezuela. Pero eso lo dejamos al final. Pero no es casualidad que sea Venezuela, así como no es casualidad tampoco hace poco el ataque contra Irán, porque, insisto, todos estos objetivos militares, más allá de los discursos y narrativas que se inventan, pues tienen principalmente un sentido y una intención geopolítica, geoestratégica, que responde más bien a los intereses y beneficios de Estados Unidos. Es peculiar cómo desafortunadamente el sueño de Bolívar nunca se pudo concretar. Este sueño, que consistía básicamente en una Latinoamérica unida, algo similar a una especie de Unión Europea. América Latina nunca pudo hacerlo, y no es por casualidad. Yo he llegado a explicar un poco esto. No es casualidad que el mundo esté dividido, casi siempre. No es casualidad que haya habido históricamente un muro de Berlín que dividiera a Berlín oriental del occidental. Tampoco es casualidad que haya dos Coreas. Tampoco es casualidad que Rusia y Alemania nunca hayan podido conciliar, porque siempre tienen a un gringo que le echa leña al fuego, a un gringo que amarra navajas y que evita, ante todo, la unión regional y mundial. El que se encarga históricamente de dividir y vencer es Estados Unidos. Estados Unidos es un especialista de la división. Por eso digo que no es casualidad que el sueño de Bolívar en América Latina no se pudiese concretar, porque no es casualidad, insisto, dando algunos de estos ejemplos, que el mundo siempre se fragmenta en dos. Y esto generalmente una iniciativa que suele ser impuesta principalmente por los Estados Unidos. Por supuesto, en este sentido, América Latina no es la excepción. Y a pesar de que compartimos muchas cosas en esta región, compartimos muchísimo, compartimos culturas, orígenes, colores de piel, pensamientos, tierra, naturaleza,
cultura, lengua, sentires, pensares, dolores y sueños en Latinoamérica, como bien lo dice la canción de Residente. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. En Latinoamérica eh, aquí se comparte, lo mío es tuyo, como bien dice su himno, su gran himno. En Latinoamérica si se derrumba, yo lo reconstruyo, como dice, y si bien hay una identidad simbólica con respecto a precisamente lo que es Latinoamérica, políticamente nunca se ha podido concretar ese sueño bolivariano, que tal vez hubiera tenido un buen cauce si se hubiera tenido eh, la capacidad para vencer a aquellos que siempre nos han intentado dividir, hasta hoy. Y hoy no es casualidad ni sorpresa que sea de nuevo el tío Sam el que viene a dividir a la región, que dentro de nuestros problemas, porque todos los países en Latinoamérica, insisto, que compartimos problemas similares, pues serán problemas que de alguna manera ahí vamos, ¿no? Paso a paso. Sin embargo, ahora, no conforme a esto, que la región padece sus propios problemas y no menores, el tío Sam viene con la mano en la cintura a mandar no sé cuánta cantidad de botes y buques y aparatos militares hacia la región para amenazarla. Y es ahí donde en verdad por momentos te das cuenta que esta nación es parasitaria y una amenaza permanente y constante. Y sorprende que haya personas tan engañadas, tan cegadas, que aplaudan a los Estados Unidos de América, cuando muy probablemente estas personas serían prácticamente eliminadas si quisieran ir a habitar a estos países, porque serían discriminadas, serían invisibilizadas, porque jamás van a ser considerados o consideradas iguales a los pueblos supremacistas. Pero ahí tienes a estos defensores de gringos que viven en América Latina y que no te explicas. No te explicas de dónde les surge esas ideas gringas de querer defender a los gringos, por los cuales los mismos gringos no defenderían ni por error a esas personas latinas que se sienten gringas. Pero así es como ocurre. Entonces, bueno, hoy de nuevo, insisto, viene el tío Sam a dividir. La opinión pública en Latinoamérica está dividida porque, insisto, a través de la narrativa han logrado dividirnos en América Latina los gringos. Esta misma división entre la supuesta izquierda y la supuesta derecha y sus formas, pues sigue generando grandes conflictos, grandes problemas, grandes divisiones, y que, insisto, te terminas encontrando, así como en Venezuela, en el caso mexicano, a personas como Lili Telles, que lo hemos dicho siempre, pues es una traicionera de primera y que venderían a México al primer postor. Son lo que yo siempre he denominado los típicos Santanas de closet. México está lleno de Santanas. O sea, Santana no quedó ahí. Santana dejó una escuela, una herencia de personas que regalarían a México
en aquel entonces por un par de pesos y hoy por un Bitcoin o por menos, como Lili Telles. Esas personas que si hoy estuviéramos en ese mismo contexto volverían a ceder la mitad de nuestro territorio a los gringos con tal de pedirles que vengan a supuestamente salvarnos, según ellos, según sus ocurrencias, según sus ignorancias. Entonces en México aún no nos libramos de los santanas. Están por todas partes. Personas que estarían dispuestas a, insisto, vender a México por nada. Incluso podrían regalarlo sin venderlo. Y es que esto tiene que ver con un complejo identitario de estos mexicanos, que siempre, irónicamente, se dicen muy mexicanos, pero en realidad lo que ellos son, más bien son como mexicanos wannabe franceses o mexicanos wannabe españoles o mexicanos wannabe gringos. O sea, al final realmente cuando se dicen mexicanos es un decir, porque no, ni siquiera lo creen así. O habrá que preguntarles cuál es su concepción de la mexicanidad. Ellos ven a México sometido, o, y si no sometido, colonial. Y si no colonial, totalmente influenciado o influido por Europa, por lo que ellos denominan el primer mundo, la sociedad civilizada. Insisto, el colonialismo no solo se basó en las prácticas, también se quedó muy arraigado un colonialismo en la forma de pensar, que hasta la fecha es sorprendente, han pasado ya siglos y hasta hoy hay personas que están colonizadas mentalmente, que quisieran ser gringos, que quisieran, mexicanos que quisieran ser gringos, mexicanos que quisieran ser franceses, mexicanos que quisieran ser españoles, porque todo eso lo ven superior, porque, insisto, están colonizados de la mente, neocolonizados mentalmente. Y es sorprendente, porque después de tantos siglos, parece que algunos siguen sin entender de qué trata México. Y si bien cada quien podrá tener su opinión, su perspectiva, sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos respecto a lo que quiere decir ser o representa ser mexicano o mexicana, la realidad es que también hay una base en la que tenemos que partir, porque si no estamos hablando de todo y nada. Y ser mexicano o ser mexicana sí requiere ciertas bases, como al menos tener claro algunos puntos en común mínimos, que si decimos que nos sentimos mexicanos o que admiramos a México, eso implica al menos de inicio quiero pensar que al menos ya estamos separando que México no es España, que México no es Francia, que México no es Europa y tampoco aspiramos ser Europa. Y no tanto en que quisiéramos mejorar nuestra sociedad o nuestra nación, obviamente eso creo que todos queremos lograr, pero no emular, no imitar, no hacer un estilo porfiriato mexicano de que lo europeo lo consideramos superior que lo mexicano, porque entonces, insisto, seguimos sin entender México. Yo soy de los que piensa que Porfirio Díaz nunca entendió México, no tenía claro. Él quería convertir a México en Francia, afrancesar a México. Y lo que yo digo es, a ver si hay que aceptar esta mezcla hispana que tuvimos, eso yo no lo resisto ni lo combato, ni me niego, no estoy en negación en ese aspecto. Pero, pero esto es muy distinto. Una cosa es la aceptación de nuestra especie de mezcla, mestizaje hispana, indígena, ancestral. Y otra cosa es seguir sin entender México en el sentido de que muchos quieren seguir, insisto, no aceptando México, no admitiendo México y mucho menos estando orgullosos de México, sino querer imponer la visión
europea en México para que México deje de ser México y sea más Europa, sea más europea esta nación. Entonces no se ha entendido nada, insisto, porque muchos lo que quieren hacer con México es europeizarlo. Algo similar a lo que le pasó a Argentina. Claro que Argentina tuvo, creo que otros contextos muy distintos. Algunos le llaman a Argentina la europea, la Europa americana. México, insisto, hay una mezcla, hay una herencia, no se niega, pero una cosa es esa mezcla, aceptarla, reconocerla y volvernos orgullosos, y otra es renegar esa misma herencia, y especialmente renegar la parte indígena de esa herencia o de esa mezcla, cosa que, insisto, personas como Porfirio Díaz lo que querían era europeizar México y desmexicanizar México. Es como quitarle lo mexicano y hacerlo más europeo. Y todavía de esa parte mexicana quedarnos nada más con la parte europea y rezagar e invisibilizar por completo, relegar la parte indígena, porque de esa no estamos tan orgullosos, estamos nada más orgullosos de la parte europea. Ese es el complejo hasta la fecha del mexicano actual, que, insisto, es muy irónico que muchos mexicanos se identifiquen con regímenes supremacistas hasta la fecha como europeos o gringos, cuando ellos, insisto, al primer síntoma de exterminio serían eliminados, no serían considerados, por más que se sientan parte de los regímenes supremacistas. Ellos no están invitados a esas fiestas, no son parte de esas comunidades, no nacieron, no son sangre azules como los que se sienten superiores. Serían exterminados y serían eliminados. Por eso estoy usando esas palabras, porque los regímenes supremacistas, sí, por aquí alguna vez había publicado una entrevista con Jorge Ramos que le hacía a un gringo supremacista. Tú escuchas al gringo, es impresionante cómo realmente te está diciendo que tú eres inferior a él. Y está plenamente convencido. La voy a poner aquí mismo de nuevo, para que ustedes escuchen. El propio Jorge Ramos dice: es que no lo puedo creer lo que usted me está diciendo. Y le debatió, creo yo, muy bien Jorge Ramos a ese ignorante supremacista, que simplemente se exhibe en esa ignorancia. Pero esa es otra historia, esa es la lucha tradicional contra los supremacistas. Acá el problema es que tenemos a latinoamericanos defendiendo a los supremacistas. Esa es la gran... el gran absurdo. Iba a decir la gran ironía, pero en realidad es un absurdo. En fin, es por eso que este pequeño gran contexto, el sueño de Bolívar nunca se pudo concretar, por esa división que hasta la fecha hay. Porque hay latinos que se sienten americanos, porque hay latinos que se sienten europeos, porque hay latinos que al mínimo síntoma de intervención extranjera les abren las puertas a los extranjeros, sin entender que no van a venir a defender tus intereses, van a venir a saquearte como lo han hecho durante siglos. O sea, ¿cómo les explicamos a estos latinos que, insisto, los gringos no son sus amigos, no son tus amigos los gringos, no son tus amigos los europeos? Si vienen a intervenirte, vienen a saquearte, vienen a robarte, vienen a humillarte, a denigrarte, a ultrajarte. Parece que muchos no terminan de entender la historia, pero bueno, ni cómo ayudarles. Justo ahora en este comentario que hace Lili Telles para Fox News, sorprende ver en los comentarios, insisto, la cantidad de ignorantes mexicanos que dicen: sí, te apoyamos, Lili Telles, sí, por favor, que Estados Unidos venga, sí, por favor, pedimos la intervención, porque sí es terrorismo, porque sí es terror, lo que... Esto ya no me voy a desgastar en explicarlo, lo he explicado 1000 veces, el tema del terrorismo y su cambio de denominación, porque todo tiene que ver más bien con un cambio legal, no tiene que ver con si generan o no terror. Pero, insisto, muchos ciegos se ponen a opinar.
muchos ignorantes se ponen a opinar antes de informarse. En fin, pues aquí tenemos ya entonces a Estados Unidos listo para llevarles un poco de democracia a Venezuela. Tenemos a Estados Unidos al parecer listo para llevarnos un poco de democracia a toda Latinoamérica. Ese es el estatus actual de las cosas, el estado actual, el estado del arte en el que nos encontramos. A un Estados Unidos listo para llevarnos democracia a través de sus bombarderos, especialmente uno que andan paseando por todo el mundo y con el cual andan amenazando, el B-2 Stalwalker, o no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el modelo, pero creo que es B2, ¿qué es? A verlo, para no mentir, que no me gusta. Spirit, Northrop Grumman B2 Spirit, que no olviden que yo ya había comentado esto de los financiamientos, ¿no? Evidentemente Northrop es una de las pues estas corporaciones sumamente poderosas. Nada más les invito a que hagan un pequeño googleo de cuál es el presupuesto unitario de esta compañía. Y por otra parte, les voy a adelantar el presupuesto unitario de este bueno, no sé ni 737,000 millones de dólares. Nada más andarle invirtiendo este B2 Spirit, Northrop Grumman de los Estados Unidos, que insisto, el avioncito el B2 que están utilizando para andar amenazando a medio mundo al día de hoy, y que empezaron con Irán, pero ahora mismo en el encuentro entre Putin y Trump en Alaska también lo llevaron a pasear para hacer un poco de bluff. Y esa es la forma de Estados Unidos de operar, insisto, de toda la vida, el Classic USA. Ahora que comento este encuentro de Putin-Trump en Alaska, a mi parecer hubo un punto de inflexión. Como yo decía, no somos adivinos como para saber en nuestra bola de cristal exactamente qué se dijeron y qué no. Lo que sí considero es que hubo un punto de inflexión que se va a terminar revelando en los hechos y que ya se empieza a revelar. Pudo haber habido un punto de inflexión que cambiara los acuerdos a nivel geopolítico. O sea, hay nuevos acuerdos geopolíticos. No sabemos si la negociación haya terminado incluyendo, por ejemplo, un acuerdo entre que, en resumidas, Rusia se quede Ucrania mientras que Estados Unidos le permitan intervenir en Venezuela, porque cabe decir que había un cierto respaldo de Rusia hacia Venezuela. No sabemos, cuando me refiero al punto de inflexión, no sabemos si eso acaba de cambiar en este encuentro de Alaska. Quien ya se posicionó fue China, ¿no? Y tampoco es casualidad porque no olvidemos no olvidemos la discordia de Taiwán entre Rusia y perdón, no olvidemos la discordia entre Taiwán, entre China y Estados Unidos. No olvidemos que ahí también hay una tensión, hay un polvorín ahí con el tema de Taiwán. De hecho, han habido ya ciertas movilizaciones militares por ambas partes, tanto de China como de Estados Unidos, con respecto al tema de Taiwán. Yo lo que infiero un poco es que ahora Estados Unidos le quiere aplicar la misma, pero con Venezuela. Ahora Estados Unidos se la quiere aplicar a China, tratando de intervenir en Venezuela. Por eso es que China saltó al grito, porque están al parecer ahora en una posición similar. Ahora es como si hubieran invertido, ¿no? En un espejo invertido. Ahora lo que pasa en Taiwán ahora también podría pasar en Venezuela, conservando sus debidas proporciones, porque sí son situaciones técnicamente distintas, pero que tienen ciertas similitudes, ¿no? Al final, China con Taiwán está de alguna manera reclamando un territorio que considera suyo,
Acá, pues Venezuela no es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, técnicamente hay distinciones, pero, insisto, también hay ciertas similitudes en cuanto a eh, estas tensiones que se generan, ¿no? Eh, disuasión, ¿no? Esta especie como de efecto disuasivo en el emprendimiento de estas, además, movilizaciones militares. Que yo veo que esto va más allá de una negociación. He estado escuchando a algunos que dicen que esto es para presionar a Venezuela, que para negociaciones. Yo casi desde el inicio del mandato de Donald Trump vengo diciendo que amenazar no es negociar. Amenazar no es negociar. Esta constante de que muchos estén ya casi normalizando que la amenaza es negociación me parece un error y que yo les invito a corregir, porque imagínate que empecemos a pensar ahora que amenazar es corregir, perdón, que amenazar es negociar, pues imagínate, ¿no? Hay que empezar a corregir, pues se me cruzaron los cables, perdón. Hay que empezar a corregir esa mala idea, porque imagínate, ¿no? Ahora cualquier amenaza es negociación. No, no, no. Trump, eso es la ironía máxima, ¿no? Eso es innegable, es un gran negociador. Y yo no veo que esté negociando. O sea, no está usando su talento eh, nato para hacer política hoy. Él no está negociando, él está imponiendo. Amenaza e impone con toda la fuerza si es necesario. No, antes de Venezuela lo acabamos de ver en Irán. A mí esta cuestión de que, esta ironía de que esté obsesionado por el Nobel de la Paz, haciendo paz a través de las guerras o de los ataques o de las intervenciones, o sea, me parece una burla, ¿no? Es como lograr la paz mediante ponerle una pistola en la cabeza a tu, a veces hasta tus socios, ¿no? O a tu contraparte, en términos generales, si no fuesen socios, pero a veces ya hasta los socios, como en el caso mexicano, parece que ya nos están poniendo la pistola en la cabeza a los gringos. ¿Qué clase de paz es esa? ¿Qué clase de forma de llegar a la paz es a través de la amenaza? Por eso hay que tener cuidado con estar normalizando esas acciones o con estarles mal llamando negociaciones a los que son, yo diría, ya olvídate de faltas de respeto y de faltas a la soberanía. Son viles y francas amenazas algunas que pueden hasta derivar en ciertas eh, consecuencias bélicas, ¿no? En fin, esta, insisto, veo muchos venezolanos, también estaba hablando de los mexicanos, veo muchos venezolanos pidiéndole, abriéndole las puertas, ¿no?, a Trump. Hay muchos latinoamericanos aplaudiendo lo que está haciendo Trump contra Venezuela, no tienen idea. Ayer apenas estaba discutiendo con un tipillo que no tenía ni idea y que terminó hasta borrando su comentario porque obviamente le empezaron a tirar con respecto a la tontería que puso. Lo puso en mi canal y lo borró. De hecho, yo hoy lo iba a buscar como mal ejemplo, lo borró. Insisto, le llovió porque pues es que no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba diciendo. Más o menos ni me acuerdo, pero parafraseando decía algo como, yo creo que está bien lo que está haciendo Trump, Estados Unidos contra Venezuela. Ya era hora. Alguien le tenía que poner un alto a este gobierno. Y solo espero que esto al menos nada más le dé permiso a Estados Unidos, la ONU, para que haga esto. Y mientras la ONU ya le dé permiso, pues que se haga todo lo que se tenga que hacer. Yo así como, ¿pero de qué está hablando este tipo, cabrón? O sea, insisto, esta osadía, ¿no?, de la ignorancia, insisto, sí, la ignorancia es atrevida, en verdad. Y en breve fue como de, a ver, ¿de qué hablas, brother? ¿De qué hablas? ¿De qué carajos hablas? La ONU, ¿qué carajos está? Hoy nadie está hablando de la ONU, hoy la ONU ya no existe. Hoy la ONU no sirve para nada, de hecho nunca sirvió, pero hoy menos que nunca. ¿Y
y poniendo en su comentario que Trump iba a ir a la ONU a pedirle permiso cuando Trump ni la pela. No pela la ONU y todo lo que deriva de la ONU, de UN, no le hace caso a la WHO, que es la World Health Organization, OMS para los cuates, no le hace caso a nada de la ONU. Y este dos neuronas diciendo que Trump hiciera lo que tenía que hacer siempre y cuando la ONU le diera permiso, pero que si le daba permiso él apoyaba la intervención en Venezuela. Insisto, gente que habla con, ya no sé con qué habla, con qué parte del cuerpo, pero que no conecta. Pura estupidez. Insisto, hay muchos que están apoyando esto. No tienen idea de lo que dice. Las cosas en Venezuela no están bien, eso no es secreto. Pero eso no justifica lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos lo agarra como pretexto, como lo hace siempre, como lo hace en todas partes. Y ayer lo decía muy bien Denise Merker, muy bien. De hecho, Denise, Viri Ríos y René Delgado me parecen de lo más rescatable que tiene ese programa de tercer grado. Ayer Denise Merker lo dijo perfectamente, de hecho aquí mismo lo subí y lo voy a volver a poner acá abajo. No digo más. Y lo que dijo Denise en gran medida es lo mismo que yo estaba comentando apenas hace unos cuantos días atrás. Suscribo por completo lo que dice Denise, no tengo nada más que agregar. Y ya el resto pues es una rebañada de ingenuos que piensan que el tío Sam nos quiere venir a ayudar, ¿no? Si están pensando eso, no los puedo ayudar yo a ellos, o sea, no hay forma de ayudarlos. Están pa'l perro, ni hablar. Y la verdad es que a estas alturas no me va a desgastar. Ni en corregirlos, ni en educarlos, que se eduquen solos, o que se queden así, condenados con su ignorancia. En síntesis, la intervención gringa sería fatal para Venezuela. Esos que piensen que va a arreglar las cosas, las va a desarreglar más. Y como yo ya decía hace poco, ya sea si matan o si incluso realizan una extracción de Maduro, eso generaría una terrible violencia dentro de Venezuela. Puede que hasta una guerra civil. Y la guerra civil, hay guerras civiles que no se terminan no se terminan. O sea, no se solucionan. Y ahí de nuevo, adivinen qué pretexto viene después cuando no se solucionan las guerras civiles. Estados Unidos va a hacerles el favor de ordenar el caos social y van a terminar metiendo a un presidente o presidenta o el régimen que ellos quieran para que sea el que gobierne y haya una hermosa democracia, orden, libertad y todos estos hermosos valores gringos que tanto pregonan. Bueno, insisto, a estas alturas del partido, quien se siga tragando estas, pues que se las termine de tragar. Pues ya, realmente no tengo más que agregar, nada más vamos a terminar concluyendo con lo que les comenté, que es respecto al reservas de petróleo. A ver, vámonos en 1985, Arabia Saudita lideraba 170 millones reservas en barriles según esta fuente. La voy a poner aquí mismo, la van a estar viendo. Todo este tiempo, prácticamente hasta el 2000, todavía Arabia Saudita 261 millones, Canadá ahí se puso en el segundo lugar, Irán en tercero, Irak, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes, Venezuela. Todo este tiempo ha subido, pero especialmente del 2008, 2009, a partir desde ese momento Venezuela ha estado liderando las reservas de petróleo en el mundo, 301 millones.
dejando incluso a Arabia Saudita en segundo lugar. Estados Unidos muy por debajo, de hecho cada vez parece como de manera inversamente proporcional, conforme sube Venezuela, baja los Estados Unidos. Y bueno, al final este grupo de países petroleros, ya saben, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Irán, prácticamente se mantienen ahí siempre. Lo peculiar de esto, insisto, es cómo se le dio la vuelta. Rusia, que también hace tiempo estaba en los primeros lugares, empezó a bajar. Pero el que aquí nos debe de sorprender cómo se fue hacia abajo fue Estados Unidos. Y esto responde en gran medida, insisto, pues a estas intenciones de democratizar Venezuela por parte de los Estados Unidos. Y no hay nada más que agregar, insisto, ya lo que hay que agregar pues es, yo diría que historia, ¿no? Quien no entienda lo que ha pasado en la historia del último siglo y más, pues cómo les vamos a ayudar, insisto, cómo les vamos a ayudar. Ese es el estado actual de las cosas con respecto a Venezuela. Apenas hoy yo también subí un comentario que había hecho hace un año justamente con respecto a las elecciones que se habían dado. Ya desde entonces yo pronosticaba pues este tipo de tensiones, que no iba a ser sencillo, y ahí mismo yo había comentado que Venezuela iba a ser la manzana de la geopolítica mundial en estos tiempos, y se cumplió. Esto, pues insisto, eh, es lo que sucede no cuando tienes una bola de cristal, sino cuando entiendes las tendencias, cuando entiendes las tendencias históricas, y cuando hablas a través de los datos, de los hechos. Entonces puedes hacer pues inferencias, pues yo diría bastante aceptables de lo que termina ocurriendo. Estaremos pendientes con todo este tema de Venezuela, Estados Unidos. Yo sigo pensando, esto no es nada más una acción de blofeo de los Estados Unidos. No gastarían tanto ni invertirían tanto. Han estado preparando el terreno hasta en la narrativa durante décadas para terminar haciendo esto que están haciendo. Iremos viendo cómo se van dando los hechos.